Muy bien, pues bienvenidos todos, gracias por estar aquí y vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Es una oportunidad maravillosa la que nos das al permitirnos recibir la instrucción y la enseñanza, ¿verdad? A través de este medio que es la internet, Señor. Nos has facilitado tantas cosas. Y bueno, bien utilizados los medios son una bendición y queremos darte las gracias por la oportunidad que nos has dado de poder llegar con el mensaje a las familias de nuestra iglesia, Señor. Así que Padre, gracias, Rey, gracias, Padre eterno, porque la iglesia tú la estableciste y somos responsables, Señor, de alimentar a cada familia, a cada hermano y hermana. Así que, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que fortalecidos por el poder de tu palabra podamos prevalecer, continuar hasta ver tu rostro resplandecer. En el nombre poderoso de Jesús, Rey. Gracias, a ti sea el honor y la gloria. Bendigo la vida de mis hermanos y nos ponemos en tus manos hoy en este momento para compartir tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, reciban un saludo de nosotros, ¿verdad? Nuestro, hacia todos aquellos, ¿verdad?, que conformamos la iglesia del Señor en todo el mundo. En especial, ¿verdad?, decimos y hablamos con hermanos que tenemos tiempo de no verlos. Nuestra hermana Lana, Loana, que están allá en Brasil, ¿verdad?, los saludamos. Nuestros hermanos en los Estados Unidos también, ¿verdad?, los cuales nos visualizan a través de este medio. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Y así también, ¿verdad?, toda la iglesia en Cuernavaca, en Tepoztlán, en Santa Catarina, en Temisco y en Galeana. ¿Verdad? Todo bienvenido. Gracias por estar aquí, ¿verdad? Duele el corazón, ¿verdad? Hay personas que no están con nosotros, ¿verdad?, que atacados por esta enfermedad del COVID han partido a la presencia del Señor. Por lo que pedimos al Padre de las Luces que Él fortalezca el corazón de todos aquellos que han visto la ausencia de sus familiares, ¿verdad?, en este periodo de coronavirus, ¿verdad? Queremos decirles, ¿verdad?, que este es el momento en el cual uno puede apropiar la verdad de Dios, esa fe en la cual nosotros hemos creído en el Señor, ¿verdad?, que hemos aplicado en el Señor. Esa fe nos lleva a entender, ¿verdad?, que la vida no es respirar, caminar, acostarme, entrar, salir, comprar o vender. La vida es una persona, se llama Jesús. Y el que tiene a Jesús tiene la vida y el que no tiene a Jesús no tiene la vida. Él no está lejos. A veces uno piensa que el cielo es ir hasta el tercer cielo. Le quiero decir que en el ámbito espiritual, ¿verdad?, las velocidades son increíbles, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos estamos en los diferentes lugares, ¿verdad?, sin necesidad de tiempo, ¿verdad? Simplemente es la velocidad del pensamiento. Así que estar en el Señor, ¿verdad?, es estar ahí. Dice que estamos juntamente sentados con Cristo en los lugares celestiales. Así que gracias al Señor por sus promesas, su amor y su bondad, ¿verdad? Y pedimos la bendición y la fortaleza para todos nuestros hermanos que han visto afectada su familia, ¿verdad?, a través del coronavirus. Queremos decirles que el Dios del cielo y de la tierra les bendiga, les guarde, los fortalezca, apaciente sus corazones, ¿verdad?, y que se afirmen en la fe. Realmente los que han partido no están lejos, están cerca, y realmente ellos, ¿verdad?, ya están en la presencia de aquel en el cual han creído y están gozando de ver la manifestación de la verdad en sus almas, en sus corazones. Así que gracias, Dios les bendiga a todos, la paz de Dios sea con ustedes, fortalezcanse con la palabra del Señor. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Muy bien, vamos a comenzar estamos viendo las iglesias, ¿verdad? Estamos viendo las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Comenzamos en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, ¿verdad?, Sardis, y hoy vamos a entrar a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Por favor, acompáñenos a Apocalipsis capítulo número 3, versículos 7 al 13. La escritura dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Alguna vez, en alguna ocasión, le ha tocado a usted ver una iglesia que esté viva y sea fiel a Cristo? La iglesia de Filadelfia es una iglesia que ha sido fiel, una iglesia viva, una iglesia que se concentra en Jesucristo, una iglesia que se convierte a Jesús, que convierte al Señor en el centro de sus ministerios y en el centro de sus actividades. Filadelfia es una iglesia que se centra en alcanzar y hacer crecer a la gente para Cristo. Filadelfia es una iglesia que se centra en enseñar a las personas a amar a Cristo y a amarse unos a otros más y más cada día. Esta era la iglesia de Filadelfia. La misma palabra Filadelfia significa amor filial, o también significa el que ama a su hermano. Los creyentes de Filadelfia amaban a Cristo, por lo tanto dieron sus corazones y vidas a Jesucristo. Vivieron como Cristo dijo que habría que vivir y llevaron adelante la misión de Cristo sobre la tierra. La iglesia de Filadelfia estaba viva y era fiel. Representa esto a todas las iglesias a lo largo de los siglos que están vivos y que son fieles. Demuestra exactamente lo que Cristo quiere que sea una iglesia. Advierta, no hay queja, tampoco hay una advertencia en contra de esta iglesia. Jesucristo solo tiene alabanzas y exhortación para la iglesia que está viva y es fiel. Jesús había dicho, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Esto nos habla a nosotros realmente de la grande necesidad que hay de manifestar la confraternidad, la buena relación, las relaciones amables entre unos y otros, ¿verdad? Apoyándose, ¿verdad? No egoístamente, ¿verdad? El pensamiento, teniendo control de nuestras mentes para realmente aportar, dar o apoyar o impulsar a aquellos que están a nuestro alrededor, reconociendo los dones y talentos que Dios ha colocado en ellos y que pueden ser utilizados para alcanzar las masas o las multitudes de gente incrédula quizás. ¿Verdad? Uno tiene que analizar el potencial de aquellos que son cristianos, que son parte del cuerpo de Cristo y que podemos utilizar. Ha habido grandes choques entre unos y otros y fricciones quizás. Pero al final tenemos que concluir con esa madurez para poder hablar, sentarnos a la mesa y externar lo que esperamos unos de otros y qué es lo que podemos aportar con buena actitud. Los destinatarios de esta carta, la carta está dirigida al ministerio, ¿verdad? Al ministro de la iglesia, pero el Señor espera que el ministro la comparta con toda la iglesia. La iglesia estaba viva y era fiel a Cristo y era cuestión, ¿verdad?, del ministro mantener la iglesia concentrada en la misión de Cristo. El ministro era el líder asignado por la iglesia para mantener la iglesia viva y fiel. Lo más probable era que la iglesia permaneciera viva y fiel si el ministro mismo vivía la palabra de Dios, si vivía en oración, si predicaba y enseñaba la palabra, si exhortaba a los creyentes a vivir para Cristo
y estudiar la palabra, a orar, a dar testimonio y a ministrar con fe. ¿Verdad? Si el ministro conduce a la iglesia a establecer ministerios que alcancen a los perdidos, que lleven a los creyentes a madurar, que ministran a los necesitados, que alcancen el mundo apoyando las misiones mundiales. Si el ministro afloja el paso o falla en estas cosas, la iglesia perderá su punto focal en Jesucristo. Ya no estaría viva ni sería fiel como debiera, pero si el ministro se mantiene diligente, vivo y fiel él mismo, la mayor probabilidad era que la iglesia se mantuviera viva y fiel a Jesucristo. Esta es la razón por la cual Jesucristo dirige la carta al ministro de la iglesia. Extraordinario, ¿verdad? Cuando estamos enfocados, centrados en Jesús. ¿Para quién vivimos? Para Cristo. ¿Tiene usted dones, capacidades, talentos, habilidades, destrezas? ¿Se siente usted mayor que otro? Si usted se apoya en la capacidad que tiene, ¿verdad? Y hace cosas, entonces no habrá gratitud. Simplemente hice lo que yo y nadie más puede hacer lo que yo, y al final se alimenta el egocentrismo. Y nuestras reacciones son, ¿verdad?, de autosuficiencia, y esto es lo que tenemos que evitar. Es la propia naturaleza humana caída que nos lleva a tantas cosas, ¿verdad? Deleítese en recibir de su hermano, por más pequeño que sea. Escúchelo, ponga atención, porque Dios puede hablarnos a través de los más pequeños, ¿verdad? De aquellos que nosotros consideramos que no tienen quizás el conocimiento o la preparación. Dios puede hablarnos. Hay 5 hechos históricos que parece que son de peso sobre el mensaje a la iglesia. Filadelfia se fundó como una ciudad fronteriza para difundir la cultura griega a las áreas, ¿verdad?, a todas esas áreas que lo rodeaban. De hecho, estaba situada cerca de la frontera de Lidia, de Misia y de Frigia, ¿verdad? Ahí coincidían estas fronteras y esta grande ciudad, ¿verdad?, estaba ahí establecida, y esta iglesia de Filadelfia tenía la oportunidad, ¿verdad?, de alcanzar esas áreas para Cristo. La iglesia sabía perfectamente qué significaba tener una mentalidad misionera, tener una puerta abierta para difundir el evangelio. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El nombre Filadelfia significa amor filial. El nombre mismo de la iglesia actuaba para los creyentes como un recordatorio constante. Debían amarse unos a otros si es que iban a cumplir con su llamado misionero. Filadelfia sabía qué significaba vivir en medio de un entorno inseguro y bajo una constante tensión y zozobra. La ciudad estaba asentada sobre una gran falla, ¿verdad? Una gran falla telúrica donde había terremotos. En el 17 después de Cristo había azotado un terremoto, azotó una gran zona, destruyó por completo a Sardis y a otras 10 ciudades. Filadelfia estuvo en medio de una gran destrucción, pero durante años la ciudad fue azotada por temblores sin fin, ¿verdad? Hoy hemos experimentado, ¿verdad?, estos movimientos telúricos. Cada uno, ¿verdad?, iba agregando su propio pánico y paredes derrumbadas a la devastación. La experiencia de tener que correr en busca de seguridad constantemente aterrorizó a la población. La experiencia nunca fue olvidada por las generaciones subsiguientes. La iglesia sabía que era recibir la esperanza de convertirse en una columna del templo de Dios y la promesa al vencedor de que nunca más saldrá de ahí. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios,
el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Filadelfia, luego de su destrucción a causa del terremoto, recibió ayuda del emperador Tiberio para su reconstrucción. En agradecimiento, la ciudad cambió su nombre a Neocesarea, ¿verdad? Esto significa la nueva ciudad del César. La iglesia sabía que se le iba a dar un nuevo nombre. Filadelfia tenía una sinagoga judía dentro de los límites de la ciudad. Los judíos sostenían ser los únicos seguidores del verdadero Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Sostenían ser las llaves de David, tener el derecho a abrir y cerrar la puerta de Dios y su reino. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. La iglesia sabía que debía confiar y conocerlo solo a él, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra. Está el que habla, el Señor Jesucristo mismo. Él es el que está dando el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Lo que Jesucristo dice sobre sí se dirige al corazón de la iglesia que está viva y es fiel. Jesucristo es santo. La palabra santo es una descripción de Dios mismo. Jesucristo está sosteniendo tener la misma naturaleza que Dios el Padre, ser perfectamente santo, así como lo es Dios. Recordemos que santidad significa ser separado. Cristo es supremamente santo. Él alcanza la cima de ser diferente de otros seres. Esto implica algo significativo para la iglesia que está viva y es fiel. Significa que están adorando y siguiendo a Dios. Al dar sus corazones y vidas a Cristo, se están entregando a sí mismos a la majestad soberana y a la fuerza suprema del universo, al Santo mismo. Por lo tanto, la iglesia está bajo su cuidado y amor. Cristo Jesús, el Dios más santo, cuidará y se ocupará de la iglesia si la iglesia continúa estando viva y siendo fiel. Salmo 99, versículo número 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Aleluya, gracias Dios. Isaías capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesucristo es el que es verdadero. La palabra verdadero, aletinos, significa lo verdadero en oposición a lo falso. Significa lo genuino en oposición a lo fraudulento. Lo real en oposición a lo irreal. Jesucristo es el Dios verdadero, es el Dios genuino y es el Dios real. No hay otro. Todos los dioses adorados por los hombres son falsos, son fraudulentos, son irreales. Esto también significa algo muy maravilloso. Dios no está en el espacio remoto en algún lugar, demasiado lejos como para ser conocido o alcanzado. Dios no está distante de nosotros. No nos ha dejado en la oscuridad respecto de sí. Dios nos ama. Se nos ha revelado, se ha revelado a nuestras almas, a nuestra vida. Envió al Señor Jesucristo a que nos traiga la verdad. Por lo tanto,
Al adorar a Jesucristo, estamos adorando al único Dios verdadero, al único Dios viviente. Lo que la iglesia fiel debe hacer es continuar adorando a Cristo, continuar colocándolo como el punto principal de todo lo que nosotros realizamos. Cuando la iglesia lo coloca en el centro de todos sus ministerios, de todas sus actividades, de toda reunión, entonces la iglesia está siguiendo la verdad, siguiendo a quien es verdadero. Juan capítulo 1, el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan capítulo 1, el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 14, 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Solo Jesucristo es la llave de David, la llave que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Qué es la llave de David? Bueno, hay un acontecimiento en el Antiguo Testamento que nos cuenta referente a esta cosa, a esto. El rey Ezequías tenía un fiel sirviente cuyo nombre era Eliaquim. Este sirviente era el secretario del rey Ezequías, un hombre de suma confianza. Se le puso a total cargo de los asuntos del rey. Nadie podía llegar ante la presencia del rey sin pasar por Eliaquim. Únicamente este sirviente determinaba quién ingresaba a la corte del rey. Un día, Dios habló con Isaías el profeta y le dijo, Isaías 22, 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La llave de David es el símbolo de la autoridad. Solo Jesucristo abre y cierra la puerta ante la corte y la presencia de Dios. Él solo determina quién vive en el cielo con Dios, quién vive con el Padre. Él solo otorga el ingreso a la presencia de Dios. La puerta del cielo la abre y la cierra. Él solamente, no hay ningún otro medio. Ninguna persona tiene esa autoridad o ser alguno tiene esa autoridad. Jesucristo es el único que tiene la llave para abrir y cerrar la puerta a la vida eterna. Por lo tanto, la iglesia que se centra en Jesucristo puede tener por seguro que vivirá para siempre. Cuando llegue el momento, Jesucristo abrirá la puerta del cielo. La iglesia que tome todos sus ministerios, todas sus actividades y reuniones, y que coloque a Jesucristo en el centro de todos ellos, esa iglesia vivirá para siempre. No hay vida sin Jesús. Él es la vida. Juan capítulo 5, versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 8, el versículo número 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Aleluya. Bendito sea el Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, ¿verdad?
hay una recomendación que se le hace a la iglesia de Filadelfia. Esta es la imagen de cómo debería ser una iglesia. La imagen de una iglesia que está viva y es fiel. El Señor Jesucristo recomienda a esta iglesia por 3 cosas. La iglesia utilizó la puerta abierta del evangelismo y las misiones para alcanzar a la gente para Cristo. La iglesia estaba ubicada de una forma estratégica. Era una ciudad fronteriza que rozaba las fronteras de otras 3 ciudades: Lidia, Misia y Frigia. Pensemos en todas las oportunidades y formas de evangelismo, además de las misiones, al estar rodeada de otras 3 ciudades. Estaba sobre el camino hacia el Imperio de Roma, uno de los caminos principales que pasaban por la costa y se extendían hacia el este en Asia Menor. Pensemos en las multitudes que pasaban y la visitaban, en las multitudes que se quedaban y hacían negocios en la ciudad. Los hombres de negocios, los vendedores, los militares, los turistas, los que estaban de vacaciones, los que visitaban a sus parientes. La ciudad estaba tan estratégicamente ubicada que todo el mundo pudo haber penetrado con el evangelio que se difundiera de la iglesia. Y advirtamos algo: Cristo alaba a la iglesia por su obra de evangelización y sus misiones. Estaban alcanzando a otras personas y Cristo conocía sus obras. Había colocado una puerta abierta ante ellos y ellos la habían traspasado y habían aprovechado la oportunidad. Él personalmente se ocupará de ver que la puerta del evangelismo y las misiones permanezca abierta. Veamos algo más, otro hecho muy significativo. La iglesia tenía muy poca fuerza. Esto probablemente signifique que era una iglesia pequeña en cantidad y en recursos. Esto también es llamativo. ¿Cómo es que siendo una iglesia pequeña, aún así alcanzaba a los perdidos, daba testimonio de la salvación y la esperanza de la vida eterna? Imaginemos llevar a cabo una misión evangelista tal que Cristo está impresionado, tan impresionado que Él alaba a la iglesia por ello. Jesús les garantiza que siempre estará abierta la puerta al evangelismo y a las misiones y no permitirá que nadie la cierre. La iglesia mantuvo la palabra de Dios, esto es, fueron fieles a la palabra de Dios. Obedecieron al Señor Jesucristo, cumplieron sus mandamientos. En términos bastante prácticos, esto significa que estudiaron la palabra de Dios, que vivieron la palabra de Dios, que proclamaron la palabra de Dios a creyentes y a incrédulos por igual. Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 14, verso 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La iglesia confesó a Cristo. Ellos no negaron el nombre de Cristo. Esto significa más que solo dar testimonio por Cristo. Por supuesto, significa dar testimonio, pero implica mucho más. En primer lugar, confesar a Cristo significa que la iglesia confiesa a Cristo en todo lo que hace. Significa que Jesucristo se convierte en el punto focal y en el centro de todas las vidas de los creyentes, de todos los servicios, reuniones,
ministerios, programas y actividades de la iglesia. Confesar a Cristo significa que uno vive, que uno se mueve y tiene su ser en Cristo. Significa que la iglesia no se centra en rituales. La iglesia no se centra en ceremonias, en programas o en actividades, sino en Jesucristo. Jesucristo es confesado. Él se convierte en el punto focal, en el centro, en el propósito principal y en la atracción de todo programa y actividad. En segundo lugar, confesar a Cristo también significa que una persona se mantiene firme frente a la oposición y la persecución. Algunos en el mundo siempre perseguirán a los verdaderos creyentes. Ellos ridiculizan, ignorarán, abusarán, matarán, se burlarán, pasarán por alto, se vengarán, tentarán, se reirán de, maldecirán, atacarán, se aprovecharán, rechazarán, encarcelarán. Las multitudes del mundo harán todo lo que esté a su alcance para conducir al verdadero creyente a ceder y unirse a ellas. Pero el creyente nunca debe cejar, no debe negar a Cristo. Veamos lo que dice Cristo. La iglesia o el creyente que está vivo y es fiel no niega el nombre de Cristo. La iglesia fiel confiesa a Jesús como el Señor y el Salvador. Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lucas capítulo 12, versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Romanos 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Apocalipsis capítulo 3, versículos 9 y 10. Está la gran esperanza dada a la iglesia que está viva y es fiel. Veamos cuán grandemente se describe. Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La sinagoga de Satanás se refiere a los judíos que dicen que siguen al verdadero Dios, pero no lo hacen. Rechazan a Jesucristo, y Jesucristo es el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo para revelar a Dios. Por lo tanto, rechazar a Jesucristo es rechazar la revelación de Dios, rechazar a Dios mismo. Recordemos quién es un verdadero judío a los ojos de Dios. Un verdadero judío es cualquier persona que cree en Jesucristo. Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Un verdadero judío no es una persona que sostiene una descendencia racial exterior. Un verdadero judío es una persona que es judío internamente, que cree en el Señor Jesucristo. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Un verdadero judío es una persona que anda en los pasos de la fe de Abraham, que anda en una fe que se coloca en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 4, versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado.
Un verdadero judío no es una persona de una raza terrenal, sino que un verdadero judío es una persona que tiene la misma fe que tú, Abraham. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. El verdadero Israel es la iglesia. Gálatas capítulo 6, verso 16. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra. Caminamos en el Señor, pero Dios quiere ver que eres un hombre fiel, un hombre leal, un hombre que permanece, un hombre que no se olvida de su nombre y su palabra. Así que vivamos para Él, vivamos la Escritura. Digámosle a Dios: aquí está mi vida, te la entrego, hágase tu voluntad en mí y en los míos. Y que el Dios del cielo nos guarde a todos. Amén. Dejamos aquí, vamos a despedirnos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. El Dios del cielo los prospere en todo, a usted y a su familia. Amén.